Activación, Rebot. Me siento lleno de energía y ánimo. Yo también. Rebot, te cuento que este fin de semana estuve organizando como siempre mi portafolio y recordé todo lo que hemos trabajado durante el año. Luego me puse a pensar en todo lo que ha pasado en este 2020. Te cuento que mientras leía la situación significativa de esta semana, fui recordando los momentos importantes que hemos vivido. Todos muy intensos en verdad, pero llamemos a la profesora Julia para que nos cuente sus impresiones. Profesora Julia. Jonathan, Rebot, chicas y chicos en casa, ¿cómo están? Profesora Julia, es un gusto saludarle. Así es, justo estábamos a punto de arrancar con una lectura, pero no queríamos empezar sin usted. Gracias. Entonces, yo la comienzo, para enterarme rápido de qué trata el programa. ¿Les parece? A ver, estábamos a pocos días del retorno a las aulas cuando los medios anunciaban la confirmación de los primeros casos de personas con COVID-19 en nuestro país, razón por la cual el gobierno declaró el estado de emergencia nacional. Se cerraron las fronteras e iniciamos una cuarentena obligatoria. Al inicio pensamos que sería cosa de unos días, pero no fue así. Ha sido todo un reto lo de las clases remotas, así como el mantener distanciamiento social, que ahora son parte de nuestras vidas. Podríamos decir que hemos asumido un estilo de vida diferente al que teníamos antes. Por ello, es importante que reflexionemos sobre lo que hemos vivido, para escribir acerca de las respuestas que hemos dado a esta situación en aspectos, como los hábitos de salud y cuidado personal para evitar el contagio, la participación de nuestras familias y comunidades, el papel de la ciencia en la cura de la enfermedad y la capacidad de encontrar y aprovechar las oportunidades en medio de las dificultades. Sin embargo, no podemos bajar la guardia porque aún estamos en pandemia. Por ello, es necesario dar respuesta a situaciones que en el contexto de la nueva convivencia social cobran mayor importancia, como la contaminación ambiental y la participación democrática para seguir construyéndonos como país. ¿Cuántos cambios y retos? Y las preguntas que orientarán esta experiencia son: ¿de qué manera desde nuestras potencialidades podemos contribuir a enfrentar exitosamente los desafíos en la nueva convivencia social? ¿Qué debe continuar y qué debe cambiar? ¿Y crees que con lo que hemos aprendido podremos hacerle frente a otra situación así de desafiante? Y nuestro reto en esta experiencia será escribir una crónica sobre el 2020, para seguir construyéndonos como país. Para eso vamos a plantear las siguientes actividades. Veamos nuestra ruta de aprendizaje. En el programa de hoy reflexionaremos y planificaremos la escritura de una crónica sobre el 2020, para seguir construyéndonos como país. Y luego, en el próximo programa, revisaremos y escribiremos la versión final de la crónica, y la difundiremos. Gran tema y experiencia la que tenemos enfrente. Profesora, yo he escuchado sobre las crónicas, pero no recuerdo muy bien su definición, características ni estructura. Veamos un ejemplo. A ver, al inicio han escrito Valle de Supe. Me imagino que eso nos sitúa sobre el lugar del que se va a hablar, ¿no? Y el título es Miraya vuelve a la luz. ¿Qué predicciones se pueden hacer a partir del título? Yo sé que Miraya es una ciudad, y la expresión vuelve a la luz, para mí, hace referencia a que va a ser valorada o apreciada nuevamente. ¿Es correcto eso? Vamos bien. Recuerda que las predicciones no necesariamente tienen que ser correctas, sino que ayudan a conocer cuáles son tus saberes previos en relación al texto. Rebot, ¿podrías realizar una mirada rápida a la lectura? iniciando proceso de revisión rápida, proceso terminado. Este es un texto continuo y tiene varios párrafos pequeños. Puedo identificar varios nombres de lugares: Caral, Miraya,
Supe y también palabras que se pueden asociar como zona arqueológica, ciudad sagrada, estatuillas. Además noto referencias de fechas 1977, 5000 años y 2002. Muchas gracias, Rebot. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos varias pistas. Ahora empecemos con la lectura. Conocida también como la ciudad de las estatuillas. La zona arqueológica de Miraya es parte de la gran civilización Caral. Con apoyo del Mincetur, el sitio estará muy pronto a disposición del turismo. ¿De qué trata este párrafo? Se menciona que Miraya es parte de la gran civilización Caral. ¡Cuánta historia y cultura en un solo lugar! Además se afirma que será un destino en el que se podrán realizar actividades turísticas. Profesora, ¿en qué año fue escrita esta crónica? En febrero de 2015. Imagino que actualmente se podrá realizar también algo de turismo en ese lugar, ¿o no? Guardando los cuidados del caso, claro. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Rebot? Veamos el segundo y tercer párrafo. La primera vez que intenté llegar a Caral, hace alrededor de 10 años, manejaba un sedán gris bien afinado. Regresaba de Casma por la Panamericana Norte y cerca de Supe me topé con un letrero gastado que anunciaba la cercanía de la ciudad sagrada. Caral a 22 kilómetros. Casi nada, pensé. 20 minutos de ida y otros tantos de vuelta. Estaba equivocado. El camino era una larga pesadilla de piedras, tierra, barro, curvas cerradas, polvo, laderas, el lecho de un río y pasos estrechos. Desistí a la mitad del trayecto. Esa vez fracasé yo, no mi automóvil. La segunda vez lo intenté con un escarabajo de 1977, viejo pero respondón, y así conocí la cuna de la civilización más antigua de América. ¿Cómo fue esta primera experiencia? En el texto se cuenta que el camino fue complicado e incluso no hubo cómo continuar, pero no por culpa del automóvil, sino por decisión de quien escribe la crónica. Sin embargo, cuenta que en la segunda ocasión sí logró llegar. Bien, sigamos con la lectura, que tengo mucha curiosidad. Pero continuemos después de la pausa. Qué bueno que el segundo intento llegó, porque miren nomás de lo que se hubiera perdido. Amigas y amigos, ya regresamos con Aprendo en Casa. No se vayan lejos, que vamos a aprender más sobre Miraya. Hola a todas y todos en casa. Ya estamos de regreso con el programa. Y aquí estoy de vuelta en el set. Sigamos leyendo. La vía de acceso al Valle de Supe ha mejorado mucho desde aquella primera experiencia fallida, para suerte del turismo. Lo que ha avanzado también es la investigación del equipo multidisciplinario de la zona arqueológica Caral, SAC, cuyos profesionales han desentrañado la compleja organización y desarrollo en ciencia y tecnología que alcanzó esta sociedad milenaria. Hace 5000 años, los antiguos caralinos aplicaron conocimientos propios para aprovechar el entorno natural y lograron un importante grado de organización social y económica. ¿Qué se afirma sobre la población de Caral? Que desde hace 5000 años ya aplicaba conocimientos tecnológicos propios para aprovechar el entorno natural. ¡Wow! ¡Muchísimo tiempo! Sigamos con la lectura. Hay como un subtítulo, ¿ven? Estudios y turismo. Y luego continúa el texto. En este sector arqueológico, además de Caral, destaca la ciudad de Miraya, con sus edificios monumentales y plazas circulares superpuestas. Explican los voceros de la SAC, para la construcción de plataformas en los edificios piramidales de Miraya, fue necesario el traslado de grandes bloques de piedra, mientras que las paredes las construyeron con quincha y adobe.
En Miraya, los arqueólogos han encontrado estatuillas modeladas en arcilla no cocida que representan a pobladores locales. En los detalles de su vestimenta, el peinado y en los gestos, estas piezas expresan significados de importancia para la sociedad y son fuente de información para comprender cómo era su vida cotidiana. Sí, recuerdo haberlas visto durante la pausa, antes de regresar al estudio. Me tomé un par de selfies. Estudios y turismo es un intertítulo para señalar el tema a tratar en los siguientes párrafos. Profesora, en las crónicas se puede encontrar más de un intertítulo. Gracias, Rebot. Vaya que esta crónica me emociona, porque se nota que hay mucho compromiso del autor con el tema. Lo veo en la forma en la que escribe. Veamos qué dice el último párrafo. Los estudios en Miraya avanzan de manera ininterrumpida desde 2002. Su puesta en valor cuenta con el apoyo económico del Plan Copesco del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Próximamente este sitio contará con la habilitación turística y el acondicionamiento necesario para que todos los peruanos podamos conocer la historia de Miraya, aseguran los responsables de la SAC. Tendré entonces un nuevo aliciente para volver a Caral, aunque mi viejo escarabajo ya no me podrá acompañar. Aliciente se refiere a un incentivo, ¿no es así? Correcto, Rebot. Ahora, ¿qué se afirma al final de la crónica? ¿Será difícil llegar a Miraya? Se cuenta que se han estado realizando acciones para que más personas podamos conocer el lugar. Y al final, quien escribe la crónica menciona que por ello tendrá un nuevo aliciente, es decir, un incentivo para volver a Caral. Pero esta vez ya no irá con el automóvil con el que llegó la primera vez. Bien, hemos concluido entonces con la lectura, que es una crónica. Pero, ¿qué tipo de texto es esta? Es un texto narrativo en el que se cuentan sucesos o acontecimientos según el punto de vista de quien escribe. Exacto. Veamos su definición. A ver, leo. Es un texto que narra acontecimientos actuales. Su tema es una noticia destacada con el fin de despertar interés en el lector. Se puede clasificar según los temas que narran: policiales, políticos, deportivas, culturales, espectáculos o de interés general. ¿Y en qué se diferencia de una noticia? En que la noticia se narra de manera objetiva, es decir, tal cual suceden los hechos, mientras que en la crónica el autor o autora cuenta los sucesos de manera detallada y según su punto de vista. ¿Y en qué se parecen? En que cuentan sucesos reales. Veamos las características de una crónica. Los acontecimientos se narran de manera cronológica, o sea, se deben ordenar según la fecha en las que ocurrieron. La autora o el autor elabora la crónica desde su visión de los hechos. Por lo tanto, tendrá partes narrativas y también argumentativas. Tiene partes narrativas en las que se reconstruyen sucesos que ocurrieron en un tiempo específico. Tiene partes argumentativas en las que la autora o el autor señala su opinión en relación con los sucesos que narra. Finalmente se escribe en primera persona. Ya comprendí por qué se dice que se narran los acontecimientos de manera cronológica. En la crónica que hemos leído, el autor narraba al inicio la primera vez que intentó llegar a Caral, luego su segundo intento, y después cómo ha mejorado el acceso al lugar. Está ordenado según cómo fueron ocurriendo los hechos. Es verdad, pero no solo narra los hechos, sino que agrega reflexiones respecto a lo que pensaba durante el recorrido. Además, la crónica está escrita en primera persona porque hay frases como: la primera vez que intenté llegar o conocí la cuna de la civilización. Son verbos conjugados en primera persona: intenté y conocí. Muy bien, Rebot y Jonathan. Quiero añadir que la crónica es un texto narrativo y por lo tanto debe tener las siguientes partes: inicio,
desarrollo y cierre. En el ejemplo que leímos, al inicio tenemos la volada, que está cumpliendo la función de indicar la localización. Luego está el titular, el mismo que debe ser creativo y generar interés en las y los lectores. Después tenemos la bajada, un párrafo que comenta y nos adelanta de manera general sobre aquello que tratará el texto. La narración sigue la secuencia, como ya hemos mencionado, inicio, desarrollo y cierre. Veamos los criterios que se deben tener en cuenta para escribirla. Primero, mi crónica responde al propósito, público, registro, estructura y tipo de texto. Después, mi crónica narra los acontecimientos que considero más importantes de este año 2020. Tercero, los acontecimientos de mi crónica se narran de manera clara, concreta y presentan emociones y sentimientos. Cuarto, las ideas de mi crónica se presentan con cohesión y coherencia. Y quinto y último, uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales. Listos criterios anotados en mi memoria. Y en casa recuerden anotar estos criterios. Es mejor, pues así no se olvida. Ahora tenemos que realizar una lluvia de ideas sobre los sucesos que vamos a incluir en nuestra crónica. Recuerden en casa que cada una y uno de ustedes debe escribir sobre acontecimientos reales. En los siguientes programas de esta semana, en las distintas áreas, se presentarán temáticas y hechos sobre los que podrán escribir. Tomen nota del tema que sea de su interés escribir y de las ideas que les gustaría presentar en su texto. ¿Debemos colocar algún dato específico en la lluvia de ideas? Pueden agregar fechas, comentarios de especialistas, datos estadísticos, cualquier información que consideren importante para ustedes. Listo, empecemos, Rebo. Ya está, hemos terminado nuestra lluvia de ideas. Veámosla. Las ideas que hemos elegido son: en el mes de febrero llegaron noticias que informaron que el coronavirus se extendió por Europa. Casi a finales de este mes empezaron los primeros casos en América del Sur. En el mes de marzo se declaró que el coronavirus se podía considerar una pandemia. El 16 de marzo empezó la cuarentena en el Perú. En el mes de abril se iniciaron las clases remotas. El 1 de julio se dio inicio a lo que se denomina la nueva convivencia social. Muy bien. Ahora, Jonathan y Rebot, estas ideas no necesariamente las añadirán en la crónica. Las han elegido ahora, pero van a ir anotando más temas e ideas que aparecerán en los siguientes programas. Escuchen en casa. Tienen que evaluar y seleccionar cuáles serán los sucesos que finalmente quedarán en función a la temática que escribirán. ¿Hay algún acontecimiento o hecho que debemos considerar de manera obligatoria? No, lo fundamental es que sean importantes para ti. Escribir implica sentir, pensar, evocar y proyectarse. Por eso es muy importante que seleccionen un tema de su agrado y sobre el cual quieren comunicar y compartir sus ideas y reflexiones. Profesora, recordando experiencias anteriores, nos toca dar un paso importante antes de escribir, realizar nuestro plan de escritura. Exacto, Rebot. La primera pregunta es: ¿para qué escribiré mi crónica? La escribiré para dar a conocer los desafíos que hemos asumido en este 2020, así como mis reflexiones para seguir construyéndonos como país. ¿No les parece? Claro que sí. Luego, ¿a quién estará dirigida mi crónica? ¿Cuál será su estructura? Estará dirigida a mi comunidad y tendrá inicio, desarrollo y cierre.
¿Cuáles son los acontecimientos que presentaré en mi crónica? Por ahora son los mismos que mencionamos en la lluvia de ideas, pero no son definitivos, porque iremos revisando varios en los programas que vienen. Además, también podría escribir sobre lo que viví en casa, mis clases de baile, cómo me relacioné con mi familia y amigos, todas esas cosas. Es cierto, Jonathan. Eso está bien, porque hará que cada crónica sea única. Hay que contar cómo cada quien vivió este año. Y estoy segura que cada experiencia es muy distinta. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de lenguaje utilizaré? Yo diría que emplearé un lenguaje formal, porque será dirigida a mi comunidad. Pero tengo una duda. ¿Puedo agregar o cambiar luego algunas ideas en mi plan de escritura? Claro que sí, podrás cambiar o agregar otras. Lo importante es que coloques acontecimientos o ideas relacionadas a la temática que tú elijas para desarrollar según tus intereses. ¿Y cómo hará Jonathan para tomar apuntes? ¿Dónde los organizará? Buenas preguntas, Rebot. Aquí les presento un cuadro que nos ayudará a registrar las ideas y ordenarnos. En él colocarán el tema o temas que les interesen de cada programa o actividad. Luego añadirán los sucesos que quieran narrar sobre ese tema y qué ideas o datos son importantes. Al final, ¿hay un espacio para marcar el tema que se va a elegir? Sí, porque van a tener que tomar una decisión. Van a elegir un tema en función a sus intereses y lo que consideren más importante. Eso es clave para que una o uno esté motivado al escribir su crónica. Ya saben en casa, coloquen datos o ideas para que se narren y expliquen mejor los sucesos, con fechas específicas y citas siempre que puedan. Los datos estadísticos también son bienvenidos. ¡Listo! Ahora ya sé cómo tomar apuntes en los siguientes programas. Profesora, bloque de preguntas. Soy Joaquín de la región Lima. ¿Todas las crónicas deben tener una volada y una bajada? En el ejemplo que vimos hoy, la crónica tenía una volada que indicaba la localización y a través de un párrafo se informaba de qué trataba el texto. A eso se le denomina bajada, pero no todas las crónicas se escriben así necesariamente. Recuerda que las partes que no le deben faltar a la crónica son inicio, desarrollo y cierre. Hola, soy Camila de la región de Lima. ¿Se tiene que escribir siempre la crónica en primera persona? La crónica se escribe en primera persona cuando lo importante es contar sucesos reales a partir de cómo los hayas experimentado como protagonista. Sin embargo, cuando no tienes ese rol, se puede escribir en tercera persona. Gracias, profesora Julia, por responder las preguntas y acompañarnos en el programa. Gracias por invitarme. ¡Nos vemos! Adiós, profesora. Bien, Rebot. En el programa de hoy reflexionamos y planificamos la escritura de una crónica sobre el 2020 para seguir construyéndonos como país. En el siguiente programa revisaremos y escribiremos la versión final de la crónica y la difundiremos. Y como las y los estudiantes del Perú siempre asumen desafíos, terminaremos con el reto para el siguiente programa. Escribe la crónica y compártela con familiares o amistades. Pídele su opinión sobre tu texto. Recuerden que escribirán su crónica luego de tomar apuntes de los siguientes programas y tras haber realizado su elección.